Había una mujer que lo perdió todo 2 veces en la misma vida. Primero, cuando enterró a su esposo bajo un cielo gris que no dejaba de llorar. Segundo, cuando un papel firmado por extraños la sacó de su hogar con una maleta rota y un nieto de 8 años que todavía preguntaba por su papá. Elena García nunca pensó que terminaría en las montañas Apalaches, un lugar donde el frío muerde diferente y donde nadie pronuncia bien su apellido. Pero ahí estaba, parada frente a una cabaña que olía a abandono y secretos, mirando un sobre amarillento que decía que todo eso ahora era suyo. Una herencia de una suegra que apenas conoció. Un regalo envenenado que venía con tierra fría, árboles sin fin, y un silencio que asustaba más que cualquier grito. Lo que Elena no sabía era que bajo esa tierra había algo que podía matarla o salvarla, dependiendo de qué tan fuerte fuera su corazón de viuda mexicana, que nunca aprendió a rendirse. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber qué diablos encontró Elena en ese bosque que le helaría la sangre, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video, es gratis, y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube, me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España, Venezuela? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y ese caballo misterioso que la llevó a descubrir algo que cambiaría todo para siempre. El viaje desde la ciudad había sido largo, con Mateo dormido en el asiento trasero y Elena aferrándose al volante como si fuera lo único que la mantenía en este mundo. Las montañas aparecieron como gigantes jorobados cubiertos de niebla, tan diferentes al calor seco que conocía de niña en México. Cuando finalmente llegaron, la cabaña parecía a punto de caerse, con ventanas rotas y un pórtico que crujía con cada paso. Pero fue entonces cuando lo vio. Un caballo viejo, con manchas blancas y ojos que parecían saber cosas que los humanos habían olvidado. El animal la miró fijamente, como si la estuviera esperando desde hace años. Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. Ese caballo, que después descubriría se llamaba Sawyer, se acercó despacio, olfateó su mano con cuidado y luego volteó hacia el bosque, como invitándola a seguirlo. Y aunque cada instinto le gritaba que no lo hiciera, Elena tomó la mano de Mateo y caminó detrás del animal hacia algo que cambiaría todo para siempre. Elena García había llegado a Estados Unidos hace 30 años, de la mano de un hombre que le prometió una vida mejor y le cumplió a medias. Su esposo, Roberto, era un hombre bueno pero callado, hijo de una americana que se había enamorado de un mexicano y nunca volvió a su tierra. Él trabajaba en la construcción, ella limpiaba casas de gente que nunca aprendió su nombre. Vivían en un apartamento pequeño donde el calor no funcionaba bien en invierno y donde los vecinos gritaban a través de las paredes delgadas. Pero era su hogar, el lugar donde criaron a su hijo, donde celebraron cumpleaños con pastel de 3 leches y donde Roberto le enseñó a Mateo a decir «te quiero» en español e inglés. Cuando Roberto murió de un infarto en el trabajo, a los 52 años, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No hubo indemnización, no hubo pensión, solo deudas médicas y un propietario que 3 meses después tocó a su puerta con papeles de desalojo. Las manos de Elena contaban su historia mejor que cualquier palabra. Eran manos que habían lavado miles de platos ajenos, que habían fregado pisos de rodillas, que habían cosido ropa hasta que los dedos sangraban. Manos que habían sostenido a su esposo cuando tosía sangre en el hospital, que habían abrazado a su hijo cuando también él murió, demasiado joven, en un accidente que dejó a Mateo huérfano a los 6 años.
Elena no lloraba mucho, no porque no quisiera, sino porque las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse cuando había un niño que alimentar. Ella era de esas mujeres que la vida golpea una y otra vez, pero que siguen levantándose porque rendirse no está en su diccionario. Hablaba poco inglés, lo justo para sobrevivir, y su acento grueso hacía que muchos la trataran como si fuera invisible o tonta. Pero Elena era todo menos tonta. Detrás de esos ojos cansados había una inteligencia antigua, la sabiduría de quien ha visto lo peor de la humanidad, y aún así, decide creer en algo mejor. La carta del abogado llegó justo cuando Elena estaba empacando sus pocas pertenencias en cajas de cartón. Al principio pensó que era otra deuda, otro problema más en una montaña de problemas, pero cuando la leyó, traduciendo cada palabra con cuidado con la ayuda de una vecina, no lo podía creer. Su suegra, Martha Collingwood, una mujer con la que apenas había cruzado unas cuantas palabras en inglés quebrado durante las raras reuniones familiares, le había dejado una propiedad en las montañas de los Apalaches, una cabaña, decía la carta, con 20 acres de bosque. Elena ni siquiera sabía qué tan grande era un acre, pero sonaba a esperanza, a una última oportunidad que el universo le estaba dando. Tomó a Mateo, metió todo lo que tenían en su auto viejo que hacía ruidos preocupantes y condujo durante 2 días hacia un lugar que ni siquiera podía pronunciar bien. No tenía plan, no tenía dinero, solo tenía fe en que algo, lo que fuera, tenía que ser mejor que dormir en la calle con un niño que todavía tenía pesadillas sobre el día que encontraron a su papá sin vida. El caballo Sawyer caminaba con una determinación extraña para un animal tan viejo. Sus cascos golpeaban el suelo húmedo del bosque, mientras Elena y Mateo lo seguían entre los árboles. La niebla era tan espesa que parecía que estaban caminando dentro de una nube, y el silencio solo se rompía por el crujir de las ramas bajo sus pies y la respiración nerviosa de Mateo que apretaba fuerte la mano de su abuela. Después de casi 20 minutos de caminata, llegaron a un claro donde había un galpón viejo, medio escondido por la maleza y con un candado oxidado que colgaba roto de la puerta. Sawyer se detuvo ahí, resopló fuerte como si dijera, «Ya llegamos», y se quedó quieto, mirando a Elena con esos ojos que parecían suplicarle que entrara. Ella sintió un nudo en el estómago, ese tipo de presentimiento que las madres y abuelas tienen cuando algo no está bien. Empujó la puerta con cuidado y el olor que salió la golpeó como una bofetada. Químicos, algo podrido, tierra mojada mezclada con un aroma metálico que le recordó a la sangre. Adentro había barriles azules apilados contra las paredes, algunos oxidados y goteando un líquido oscuro que manchaba el piso de cemento. Elena no necesitaba saber inglés perfecto para entender que lo que estaba viendo no era normal. Los barriles tenían etiquetas descoloridas con palabras que no podía leer completamente, pero alcanzó a ver un símbolo. Una calavera con huesos cruzados, el lenguaje universal del peligro y la muerte. Había también papeles tirados por el suelo, documentos mojados y medio destruidos por el tiempo, pero algunos todavía legibles. Elena recogió uno y vio un nombre que se repetiría en sus pesadillas: Fulton Energy Corporation. Había fechas de 10, 15 años atrás, y lo que parecían ser reportes de disposición de materiales. Su corazón comenzó a latir más rápido. Mateo, curioso como cualquier niño, se acercó a uno de los barriles y Elena lo jaló tan fuerte que el niño casi grita de susto. «No toques nada, mijo, nada», le dijo en español, con una voz que temblaba entre el miedo y la rabia. Salieron del galpón rápidamente y Elena cerró la puerta como si eso pudiera encerrar el horror que acababa de descubrir. Esa noche, mientras Mateo dormía en un colchón viejo que encontraron en la cabaña, Elena no pudo cerrar los ojos. Encendió velas porque la electricidad no funcionaba todavía, y a la luz temblorosa revisó los documentos que había tomado del galpón, traduciendo palabra por palabra con un diccionario raído que había traído en su maleta. Lo que leyó la enfermó del estómago. La Fulton Energy había usado esta propiedad cuando estaba abandonada después de que Martha Collingwood enfermó y se fue a un asilo, como un vertedero ilegal. Desechos tóxicos de sus operaciones de minería y perforación.
enterrados aquí en secreto para ahorrar dinero, para no pagar por la disposición legal. Elena pensó en el pequeño arroyo que había visto cerca de la propiedad, en los árboles que se veían enfermos con las hojas amarillentas, en cómo Sawyer bebía de un charco y ella casi lo había dejado. Esta tierra que se suponía era su salvación estaba envenenada, contaminada por la codicia de gente que nunca pisaría este bosque, que nunca respiraría este aire. A la mañana siguiente, Elena caminó hasta el pueblo más cercano, un lugar pequeño llamado Pinewood, donde las miradas la siguieron desde que bajó del auto. Entró a la oficina municipal, un edificio de ladrillos rojos con una bandera americana desteñida, y con su mejor inglés preguntó por alguien que pudiera ayudarla con un problema en su propiedad. La recepcionista, una mujer de mediana edad con el cabello teñido de rubio y una sonrisa que no llegaba a los ojos, la miró de arriba abajo antes de decirle que esperara. Pasó una hora sentada en una silla de plástico incómoda, viendo cómo otras personas entraban y salían, todas blancas, todas atendidas más rápido que ella. Finalmente, un hombre apareció. Se presentó como Daniel Cruz, representante de Relaciones Comunitarias. Dijo con una sonrisa que Elena no confió ni por un segundo. Era alto, de traje, aunque el pueblo era claramente informal, con dientes demasiado blancos y una forma de hablar lenta, como si Elena fuera niña o tonta. Cuando ella mencionó los barriles, la Fulton Energy y la contaminación, algo cambió en los ojos de Daniel. La sonrisa se congeló. Se hizo más tensa, más peligrosa. «Señora García», dijo arrastrando las palabras, «creo que hay un malentendido muy grande aquí». Daniel Cruz la invitó a su oficina, un espacio pequeño con paredes cubiertas de certificados enmarcados y fotos de él estrechando manos con políticos locales. Le ofreció café que Elena rechazó porque su instinto le decía que no aceptara nada de este hombre. Él se sentó detrás de su escritorio con esa postura relajada de quien tiene todo el poder. Cruzó las manos y comenzó a hablar con esa voz suave que sonaba amable, pero tenía espinas escondidas. «Mire, señora García, entiendo que es nueva aquí, que las cosas son diferentes a como quizás funcionan en su país», empezó. Y Elena sintió cómo la sangre le hervía ante esa frase condescendiente. La propiedad que heredó tiene una historia complicada. Fulton Energy trabajó en esa área hace años. Todo legal, todo con permisos. Si encontró algunos materiales viejos, bueno, eso pasa en propiedades rurales abandonadas. Elena lo interrumpió, su acento más marcado por los nervios pero su voz firme. Barriles con calaveras, papeles de su compañía. Eso no es basura vieja, eso es veneno. Daniel suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca y sacó una carpeta de su cajón. «Señora, déjeme ser claro. Usted es una inmigrante, ¿verdad? Con un estatus que imagino es complicado. Tiene un nieto a su cargo, responsabilidades. ¿Realmente quiere crear problemas innecesarios que podrían atraer atención no deseada a su situación?» La amenaza velada quedó flotando en el aire como humo tóxico. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies, pero no de miedo sino de rabia pura. Este hombre estaba usando sus miedos más profundos como arma, tocando exactamente los puntos donde más dolía. Pero Elena había sobrevivido a cosas peores que las amenazas de un hombre con corbata. Se levantó de la silla, miró a Daniel directo a los ojos y dijo en un español lento y deliberado: «Usted no me asusta», y luego en inglés quebrado pero claro: «I know what I saw. I know what you did». Salió de esa oficina con las piernas temblando, pero con la cabeza en alto, ignorando cómo Daniel la llamaba diciéndole que esperara, que podían llegar a un acuerdo, que no fuera tonta. Cuando llegó a su auto, Elena se permitió temblar por un minuto completo, aferrándose al volante y respirando profundo hasta que los latidos de su corazón se calmaron. Luego arrancó el motor y manejó de vuelta a la cabaña, sabiendo que acababa de declarar una guerra que probablemente no podía ganar, pero que de todas formas pelearía. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo duro y miedo constante. Elena comenzó a arreglar la cabaña con sus propias manos, limpiando años de mugre, reparando lo que podía con las pocas herramientas que encontró en un cobertizo. Mateo la ayudaba, barriendo y organizando,
su risa infantil a veces rompiendo la tensión que Elena cargaba en los hombros. Ella cocinó frijoles de la olla como lo hacía su mamá, llenando la casa de olores familiares que la hacían sentir un poco menos perdida. Colocó un pequeño altar con una foto de Roberto, velas y flores silvestres que Mateo recogió del bosque. Y todas las noches rezaba no solo por los muertos, sino por los vivos, por protección, por fuerza, por justicia. Pero incluso en esos momentos de normalidad, Elena sentía ojos sobre ella. A veces veía un auto desconocido pasar lento por el camino de tierra, sin detenerse pero claramente vigilando. Una noche escuchó pasos rondando la casa y salió con una lámpara y un palo, gritando en español que se fueran, que no le tenía miedo a nadie, aunque por dentro estaba aterrorizada pensando en Mateo durmiendo adentro. El pueblo mismo era hostil de maneras sutiles pero claras. Cuando Elena fue a la tienda general, la cajera la atendió en silencio, contando el cambio lentamente como verificando que Elena supiera contar. En la gasolinera, 2 hombres con gorras de Fulton Energy la miraron fijamente hasta que ella se sintió tan incómoda que se fue sin llenar el tanque completamente. Nadie le hablaba, nadie le sonreía. Y Elena entendió que aquí ella era la enemiga, la extranjera que venía a causar problemas en un pueblo donde Fulton Energy era el empleador más grande, donde medio pueblo dependía directa o indirectamente de esa compañía. Era una batalla imposible. Una viuda mexicana contra una corporación multimillonaria en un pueblo que la veía como una amenaza a su sustento. Pero cada vez que Elena pensaba en rendirse, en tomar lo que tuviera y huir, miraba a Mateo jugando en el pórtico y recordaba por qué estaba aquí. Este niño había perdido todo, y ella no le daría una herencia construida sobre mentiras y veneno. Fue Sawyer quien la salvó de la completa soledad. El caballo viejo se convirtió en su compañía constante, apareciendo cada mañana cerca de la cabaña como si fuera su turno de guardia. Elena le traía agua fresca y las sobras de verduras, y el animal comía de su mano con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. Hablaba con Sawyer en español, contándole cosas que no podía decirle a Mateo, sus miedos, sus dudas, sus ganas de llorar cuando la presión se volvía demasiado. El caballo la escuchaba, movía las orejas, y a veces apoyaba su gran cabeza en el hombro de Elena como si entendiera cada palabra. Una tarde, mientras Elena le cepillaba el pelaje enredado, notó marcas extrañas en el flanco del animal, cicatrices viejas que parecían quemaduras. Se preguntó si Sawyer también había sido víctima del veneno en esta tierra, si por eso la había llevado al galpón, porque él mismo había sufrido. La conexión entre la mujer y el caballo era algo que iba más allá de la lógica. Era reconocimiento mutuo de almas que han sido heridas pero se niegan a morir. Una semana después de su confrontación con Daniel, Elena encontró un sobre grueso bajo su puerta. Adentro había papeles legales y un cheque, $200,000, una fortuna que Elena nunca había visto ni en sueños. La carta adjunta, firmada por abogados de Fulton Energy, explicaba en un lenguaje complicado que esto era una oferta de buena fe para comprar su propiedad. Decían que la tierra tenía desafíos ambientales históricos, pero que ellos, en su generosidad, estaban dispuestos a asumir toda responsabilidad y darle esta compensación más que justa para que ella y su nieto pudieran empezar nueva vida en otro lugar. El tono era casi amable, pero el mensaje era claro. Toma el dinero y vete, o las cosas se pondrán feas. Elena sostuvo ese cheque con manos temblorosas, mirando todos esos ceros, pensando en todo lo que podría hacer con ese dinero. Podría darle a Mateo una educación de verdad, comprarse una casa pequeña en un lugar seguro, no tener que preocuparse por cada centavo hasta el fin de sus días. Sería tan fácil decir que sí, tomar el dinero y correr. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó en el pórtico mirando las estrellas que brillaban más aquí que en la ciudad, escuchando los sonidos del bosque que ya no le parecían tan amenazantes. Pensó en Roberto, en cómo él siempre había trabajado honestamente aunque eso significara menos dinero, en cómo les enseñó que la dignidad no se vende. Pensó en su hijo, en todas las veces que tuvo que bajar la cabeza, aceptar injusticias, tragarse el orgullo para sobrevivir. Pensó en Marta,
su suegra, una mujer que apenas conoció pero que le había dejado esta tierra, y se preguntó si Marta sabía lo que Fulton había hecho, si por eso se lo dejó a Elena, porque sabía que ella no se quedaría callada, y pensó en Mateo, dormido adentro, soñando esos sueños inocentes de niños que todavía creen que los adultos arreglarán el mundo. ¿Qué tipo de abuela sería si le enseñaba que el dinero vale más que la verdad? ¿Qué tipo de mujer sería si dejaba que estos hombres siguieran envenenando la tierra porque era más fácil mirar para otro lado? Cuando amaneció, Elena tenía su respuesta. Tomó el cheque, lo rompió en pedazos pequeños y los tiró en la chimenea junto con los papeles legales. Los vio arder hasta convertirse en cenizas, sintiendo algo parecido a la paz por primera vez en semanas. No sabía cómo iba a pelear esta batalla. No tenía dinero para abogados ni influencia, ni siquiera hablaba bien el idioma. Pero tenía algo que Fulton Energy no podía comprar. Tenía razón. Esa misma mañana caminó hasta el arroyo contaminado con frascos vacíos de mayonesa que había lavado, y recogió muestras del agua turbia y maloliente. No sabía exactamente qué haría con ellas, pero era un comienzo. Sawyer apareció mientras trabajaba, parándose a su lado como un guardián silencioso, y Elena le acarició el cuello. «Vamos a ganar esto, viejo», le susurró en español. «No sé cómo, pero vamos a ganar. Por ti, por Mateo, por esta tierra que nadie más quiere defender». La respuesta de Fulton Energy a su rechazo fue rápida y brutal. 3 días después, apareció un inspector de servicios infantiles en su puerta. Una mujer delgada con portapapeles y una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos, diciendo que habían recibido preocupaciones anónimas sobre las condiciones de vida de Mateo. Elena sintió que el mundo se le venía encima mientras la mujer inspeccionaba la cabaña, haciendo anotaciones sobre la pintura descascarada, la cocina vieja, el baño que funcionaba a medias. Mateo, asustado por esta extraña que tomaba fotos, se escondió detrás de Elena, y ella lo abrazó fuerte mientras intentaba explicar en su inglés limitado que estaba arreglando la casa, que todo estaba mejorando cada día, que el niño estaba bien alimentado y feliz. La inspectora se fue con advertencias veladas sobre visitas de seguimiento y estándares mínimos, y Elena supo que esto era solo el comienzo. Fulton Energy había decidido que si no podía comprarla, la destruiría y empezarían por quitarle lo único que le importaba, su nieto. Desesperada y furiosa después de la visita de servicios infantiles, Elena comenzó a buscar por toda la cabaña algo. Cualquier cosa que Marta pudiera haberle dejado además de las paredes y el techo. Revisó cada cajón, cada armario. Movió muebles pesados hasta que la espalda le dolía, buscando alguna señal de que no estaba completamente sola en esta pesadilla. Fue Mateo quien encontró la caja. Estaba jugando en lo que había sido el dormitorio de Marta, un cuarto pequeño que Elena había dejado casi intacto por respeto. Y el niño movió una tabla suelta del piso que crujía cada vez que alguien caminaba sobre ella. Debajo había un espacio hueco y dentro una caja de metal oxidada con un candado que se rompió fácilmente después de tantos años. «¡Abuela, mira!», gritó Mateo con esa emoción de niño que encuentra un tesoro, y Elena corrió hacia él con el corazón latiéndole fuerte. Adentro de la caja había cartas, docenas de ellas, atadas con listones descoloridos. Había también un diario de cuero gastado, fotos viejas, y algo que hizo que Elena se quedara sin aliento. Un sobre grueso marcado, evidencia no destruir. Las cartas eran correspondencia entre Marta y varias agencias ambientales, escritas en una letra temblorosa que se hacía más difícil de leer con cada año. Elena las leyó todas esa noche con un diccionario al lado, traduciendo palabra por palabra, y con cada carta su corazón se rompía un poco más. Marta había sabido. Durante años había sabido lo que Fulton Energy estaba haciendo en su tierra. Había visto los camiones llegar de noche, había encontrado los barriles, había enfermado misteriosamente con un cáncer agresivo que los doctores no podían explicar. Escribió a la EPA, al Departamento de Salud Estatal, a congresistas, a periódicos, suplicando que alguien investigara, que alguien hiciera algo. Las respuestas eran siempre las mismas. Investigaremos.
Tomaremos nota de su preocupación. No encontramos evidencia suficiente. Una carta particularmente dolorosa era para Roberto, el esposo de Elena, escrita poco antes de que Marta fuera internada en el asilo. «Hijo mío», decía, «perdóname por no haber peleado más duro. Perdóname por dejarte esta carga. Pero alguien tiene que contar la verdad sobre lo que le hicieron a esta montaña. Si algo me pasa, no dejes que ganen». Roberto nunca recibió esa carta. Había muerto antes de que Marta pudiera enviársela. El diario era aún peor. Marta había documentado todo con una meticulosidad obsesiva. Fechas, horas, descripciones de los camiones de Fulton, nombres de empleados que ella reconocía del pueblo, cambios en la salud del bosque, animales que encontraba muertos sin razón aparente. Había dibujado mapas marcando dónde creía que estaban enterrados los desechos. Había pegado recortes de periódicos sobre otras comunidades afectadas por Fulton. Había escrito sus síntomas médicos correlacionándolos con la cronología de los vertidos. «El agua del arroyo ahora huele raro», escribió en una entrada de 2008. «Sawyer no quiere beber de ahí. Los animales son más inteligentes que nosotros». En otra entrada de 2010, «El doctor dice que mi cáncer es raro, agresivo. Le pregunté si podía ser por exposición química. Se rió de mí. Dijo que veo conspiraciones donde no las hay. Pero yo sé, mi cuerpo sabe». Las últimas entradas eran casi ilegibles, escritas por una mano débil y temblorosa. «Me estoy muriendo y nadie me creyó, pero dejé las pruebas. Que Dios perdone mi cobardía de no haber hecho más. Que alguien termine lo que yo no pude». El sobremarcado «Evidencia» contenía lo que Marta había podido reunir antes de que la enfermedad la venciera. Fotos borrosas tomadas de noche de camiones de Fulton Energy descargando barriles, copias de documentos que había robado de la basura de la oficina local de la compañía, análisis de agua que ella misma había pagado mostrando niveles alarmantes de metales pesados y químicos industriales, y una lista de otros residentes de Pinewood que habían muerto de cáncer en los últimos 20 años. Un número estadísticamente imposible para un pueblo tan pequeño. Había incluso una grabación de audio en un viejo casete. La voz débil de Marta confrontando a un supervisor de Fulton en su propia propiedad, él negando todo mientras ella le gritaba que estaba matando la montaña. Elena lloró sosteniendo esas pruebas. Lloró por Marta que murió sin ser escuchada. Lloró por Roberto que nunca supo que su madre había peleado esta batalla sola. Lloró por todos los que habían sufrido en silencio porque pelear contra los poderosos parecía imposible. Pero en medio de esas lágrimas, sintió algo más. Una conexión profunda con esta mujer que apenas conoció. Un entendimiento de que Marta le había dejado esta tierra no como regalo, sino como misión, como testigo, como la pasadora de una antorcha que no podía dejar apagarse. Ahora, déjame hacerte una pregunta que quizás te quite el sueño como me lo quitó a mí cuando supe de esto. ¿Cuántas Martas hay en el mundo? ¿Cuántas personas mueren gritando verdades que nadie quiere escuchar porque es más cómodo mirar para otro lado? ¿Cuántos de nosotros hemos visto injusticias y nos quedamos callados porque pensamos que nuestra voz no importa, que somos muy pequeños para hacer diferencia? Elena estaba a punto de descubrir que una sola voz, aunque venga de una viuda mexicana, que apenas habla inglés, puede mover montañas cuando esa voz carga la verdad. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si estás pensando en esas veces que tú también te quedaste callado cuando debiste hablar, entonces ya sabes por qué necesito que estés aquí. Comenta qué harías tú con esas pruebas que encontró Elena, si las usarías sabiendo que podría costarte todo, o si el miedo te ganaría. No hay respuesta correcta, solo tu verdad. Y si esta historia te está enseñando algo sobre el valor y la justicia, ayúdame a que llegue a más personas dándole like y compartiendo, porque historias como esta son las que nos recuerdan que nunca estamos tan solos como creemos en nuestras luchas. Estou escrevendo. O bloco 8. Dilema moral. 7 parágrafos. Elena pasó 3 noches sin dormir, sentada en la mesa de la cocina rodeada de las pruebas de Marta, tratando de decidir qué hacer. Por un lado estaba la posibilidad de justicia, llevar todo esto a las autoridades, a los medios, exponer a Fulton Energy y quizás, solo quizás,
lograr que limpiaran el desastre que habían causado y pagaran por el daño. Por otro lado, estaba la realidad brutal de su situación. Era una inmigrante sin recursos, sin conexiones, sin siquiera un abogado, enfrentándose a una corporación que ya había demostrado que jugaría sucio. La amenaza de servicios infantiles pendía sobre su cabeza como una espada. Si peleaba y perdía, no solo se quedaría sin nada, sino que le quitarían a Mateo. El niño iría a un hogar de acogida, crecería sin familia, sin raíces, sin saber quién era ni de dónde venía. Elena había visto eso pasar a otros niños inmigrantes, tragados por un sistema que no entendía sus culturas ni sus idiomas. La sola idea le revolvía el estómago de una forma que ningún veneno químico podría igualar. ¿Tenía derecho a arriesgar el futuro de Mateo por una batalla que probablemente perdería? Pero cada vez que miraba esas cartas de Marta, cada vez que leía las súplicas ignoradas de una mujer muriendo pidiendo justicia, algo en Elena se rebelaba contra la idea de rendirse. Había pasado toda su vida siendo invisible, siendo la mujer que limpiaba después de que otros ensuciaban, la que bajaba la mirada cuando la trataban mal, la que aceptaba migajas porque no había alternativa. Había criado a su hijo para que fuera respetuoso, trabajador, humilde, y él había muerto joven sin haber tenido la oportunidad de vivir la vida que merecía. Ahora tenía a Mateo, y cada decisión que tomara le enseñaría al niño qué tipo de persona debía ser. Si tomaba el camino fácil, si aceptaba dinero manchado de sangre para callarse, ¿qué le estaría diciendo? Que está bien que los poderosos abusen de los débiles si el precio es suficientemente alto, que la dignidad se puede vender, que cuando enfrentas al gigante, lo correcto es arrodillarse y esperar que sea misericordioso. Elena no quería que Mateo creciera creyendo esas mentiras, no importaba cuánto le costara enseñarle la verdad. Había también algo más profundo, algo que Elena apenas podía articular pero que sentía en los huesos. Esta tierra, estas montañas, este bosque envenenado, se había convertido en algo más que una propiedad heredada. Se había convertido en un símbolo de todas las veces que ella y los suyos habían sido pisoteados y olvidados. Los hombres que vertieron esos químicos aquí, lo hicieron porque pensaron que nadie se daría cuenta, o que si alguien se daba cuenta, sería gente demasiado pobre o demasiado asustada para hacer algo al respecto. Habían apostado a que la vida de esta gente valía menos que sus ganancias. Marta había intentado demostrar que estaban equivocados y había muerto en el intento, sin ver justicia. Elena sentía que si ella también se rendía, estaría diciendo que esos hombres tenían razón, que ella y Marta, y todos los como ellos, realmente no importaban. Y eso era algo que su alma no podía aceptar, no importaba cuánto miedo tuviera. Una tarde, mientras Elena estaba perdida en estos pensamientos, el padre Miguel apareció en su puerta. Era el cura de la pequeña iglesia católica en el pueblo vecino, un hombre mayor de origen colombiano que había escuchado sobre la viuda mexicana nueva en la zona. Traía pan casero y una sonrisa amable, y fue la primera persona en semanas que trató a Elena como ser humano y no como problema. Hablaron en español, un lujo que Elena no sabía cuánto necesitaba, y ella se encontró contándole todo: los barriles, las amenazas, las pruebas de Marta, su terrible dilema. El padre Miguel escuchó en silencio, sus ojos sabios reflejando una comprensión profunda. Cuando Elena terminó, él no le dio respuestas fáciles ni citas bonitas de la Biblia. En lugar de eso, le contó sobre su propia historia, sobre cómo había huido de Colombia después de que paramilitares mataron a su hermano por organizarse contra una compañía petrolera que contaminaba su aldea. «Yo me escapé», dijo con vergüenza en la voz. «Viví, pero mi hermano murió siendo valiente. Cada día me pregunto si tomé la decisión correcta. No hay respuesta, Elena. Solo hay vivir con lo que decides». Esas palabras se quedaron con Elena como una astilla que no podía sacarse. El padre Miguel le había dado permiso para tener miedo, para considerar el camino fácil sin juzgarse como cobarde. Pero también le había mostrado que vivir con la culpa de no haber hecho lo correcto podía ser peor que cualquier consecuencia de intentarlo. Esa noche, Elena soñó con Marta. En el sueño, la mujer mayor estaba de pie en el bosque junto a Sawyer.
ambos brillando con una luz extraña y hermosa. Marta no hablaba, solo extendía su mano hacia Elena, invitándola a caminar más profundo en el bosque. Elena la seguía, y con cada paso el bosque se volvía más vivo, más verde. El agua del arroyo corría clara y cristalina. Los árboles estaban llenos de pájaros cantando. Marta la llevó hasta un claro donde el suelo estaba cubierto de flores silvestres, y ahí finalmente habló. No puedes salvar el pasado, pero puedes redimirlo. Elena se despertó con lágrimas en las mejillas y una claridad que no había tenido antes. No estaba peleando solo por esta tierra. Estaba peleando por todas las tierras que habían sido abusadas, por todas las Martas que murieron sin ser escuchadas, por un futuro donde Mateo pudiera decir con orgullo que su abuela hizo lo correcto cuando importaba. La decisión final llegó de la forma más inesperada. Mateo, que había estado inusualmente callado durante días, absorbiendo el estrés que Elena trataba de esconder, se acercó a ella una mañana mientras preparaba el desayuno. «¿Abuela?», dijo con esa voz seria que los niños usan cuando dicen cosas profundas sin darse cuenta. «¿La señora Marta está enojada con nosotros?». Elena se agachó para estar a su altura, confundida. «¿Por qué dices eso, mijo?». Mateo jugó con sus dedos, sus ojos grandes llenos de una preocupación que ningún niño de 8 años debería cargar. «Porque ella cuidaba esta tierra y ahora está enferma. Si nos vamos, nadie la va a cuidar. Los árboles van a morir. Sawyer va a estar solo». La simplicidad de la lógica infantil golpeó a Elena más fuerte que cualquier argumento complejo. Para Mateo, no había dilema. Si alguien estaba herido, lo ayudabas. Punto final. No importaba si era difícil o peligroso, importaba que era lo correcto. Elena abrazó a su nieto fuerte, oliendo su cabello que siempre olía a champú barato y aventura, y supo que su decisión estaba tomada. Al día siguiente, Elena fue al pueblo con toda la evidencia de Marta cuidadosamente organizada en una caja. No fue a las oficinas de Fulton ni a las autoridades locales que claramente estaban en el bolsillo de la compañía. En lugar de eso, fue a la biblioteca pública, un edificio pequeño pero con computadoras e internet. Con la ayuda de la bibliotecaria, una mujer joven que se compadeció de esta señora mayor, luchando con la tecnología, Elena encontró organizaciones ambientales nacionales, grupos de defensa de derechos de inmigrantes, periodistas que se especializaban en investigar corrupción corporativa. Escribió emails en su español cuidadoso que luego tradujo con ayuda de Google. Adjuntó fotos de los documentos de Marta, explicó su situación. No sabía si alguien respondería, si alguien le creería, si esto haría alguna diferencia. Pero mientras presionaba enviar en cada mensaje, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, pequeña, frágil, pero real. Había tomado su decisión. Pelearía. Y pasara lo que pasara, Mateo vería que su abuela no se arrodilló ante nadie, que eligió la verdad aunque costara todo, que algunas batallas se pelean no porque puedas ganar, sino porque no pelearlas significaría perder tu alma. La respuesta llegó más rápido de lo que Elena esperaba, pero no de donde pensaba. 3 días después de enviar esos emails, un auto desconocido apareció en el camino de tierra hacia su cabaña. Elena sintió el pánico inmediato, pensando que era Fulton Energy, o peor, servicios infantiles. Pero del auto bajó una mujer joven con jeans y una chamarra, cargando una cámara y una grabadora. Se presentó como Sarah Chen, periodista freelance que trabajaba para una organización de periodismo investigativo sin fines de lucro. Había recibido el email de Elena y había investigado un poco por su cuenta. «Señora García», dijo Sarah con una intensidad en los ojos que Elena reconoció como hambre de verdad. «Creo que su historia es mucho más grande de lo que usted piensa. Fulton Energy tiene historial de esto en 5 estados diferentes, pero nunca han sido atrapados con evidencia tan sólida como la que usted tiene. ¿Me dejaría documentar esto? ¿Me dejaría ayudarla?» Elena, que había aprendido a desconfiar de todos, miró a esta mujer joven y vio algo auténtico. Asintió, sin saber que acababa de encender la mecha que haría explotar todo. Sarah se quedó una semana, documentando todo. Fotografió los barriles en el galpón, filmó el arroyo contaminado
Entrevistó a Elena durante horas traduciendo cuidadosamente cada palabra. Escaneó cada documento de Martha. Pero lo más importante fue que Sarah comenzó a tocar puertas en Pinewood, preguntando sobre muertes por cáncer, sobre enfermedades extrañas, sobre el agua que sabía rara. Al principio nadie hablaba, pero eventualmente encontró a una enfermera retirada que había visto demasiados casos imposibles, a un maestro de escuela que había perdido a 3 estudiantes a tumores cerebrales en 10 años, a una madre cuyo hijo había nacido con defectos que los doctores no podían explicar, gente que había tenido miedo de hablar porque Fulton Energy era su sustento, pero que ahora, viendo que alguien finalmente estaba escuchando, empezaron a soltar verdades que habían guardado durante años. Sarah grabó todo, construyendo un caso que era imposible de ignorar. La noche antes de irse, le dijo a Elena: «Van a venir por usted más fuerte ahora. ¿Está segura de que quiere que publique esto?» Elena pensó en Martha, en Mateo, en Sawyer, en todos los que habían sufrido en silencio. «Publíquelo todo», dijo sin dudarlo. El artículo salió 2 semanas después en un sitio de noticias nacional, con el título «Montañas envenenadas. Cómo una corporación usó tierras privadas como vertedero ilegal». Tenía fotos devastadoras, testimonios de víctimas, los documentos de Martha, entrevistas con expertos ambientales que confirmaban la contaminación. Incluía la historia de Elena, la viuda inmigrante que se negó a ser silenciada. El artículo se volvió viral. Fue compartido miles de veces, recogido por otros medios, discutido en redes sociales. De repente, Pinewood ya no era un pueblo olvidado en las montañas. Era un símbolo nacional de corrupción corporativa y negligencia gubernamental. Elena se despertó una mañana y había reporteros acampados en su camino, todos queriendo entrevistarla. Su teléfono, que casi nunca sonaba, no paraba de recibir llamadas de abogados ofreciendo representación pro bono, de activistas ambientales queriendo organizar protestas, de gente común mandando mensajes de apoyo. Era abrumador y aterrador, pero también era validación. Martha había tenido razón, Fulton Energy había hecho algo terrible, y ahora todo el mundo lo sabía. Fulton Energy respondió como responden todas las corporaciones cuando son atrapadas, con negaciones, abogados caros y relaciones públicas agresivas. Emitieron un comunicado llamando el artículo sensacionalista y basado en evidencia desacreditada de una fuente no confiable. Presentaron demandas por difamación contra Sarah y el sitio de noticias. Comenzaron una campaña publicitaria en Pinewood, recordándole al pueblo cuántos empleos proporcionaban, cuánto bien hacían en la comunidad. Organizaron una conferencia de prensa donde Daniel Cruz, ahora identificado como el gerente regional, apareció con una sonrisa practicada diciendo que cualquier material encontrado en la propiedad García era de actividades legítimas hace décadas que cumplían con los estándares de la época. Pintaron a Elena como una oportunista, una inmigrante tratando de sacar dinero de una compañía honesta, alguien que no entendía cómo funcionaban las cosas en este país. Pero esta vez, la narrativa no pegó. Había demasiada evidencia, demasiadas víctimas saliendo del silencio, demasiada atención pública. Por primera vez en su historia corporativa, Fulton Energy estaba contra las cuerdas, pero las corporaciones no caen sin pelear hasta el final. Una noche, Elena estaba en la cabaña con Mateo cuando escuchó motores acercándose. No era un auto, eran varios. Miró por la ventana y su corazón se detuvo. 3 camionetas, hombres con chalecos de Fulton Energy, y detrás de ellos, un camión de remolque. Salió al pórtico justo cuando Daniel Cruz bajaba de una de las camionetas con papeles en la mano. «Señora García», gritó con esa voz que ahora no pretendía ser amable. «Tenemos una orden de acceso a esta propiedad para inspección ambiental. Es una orden judicial. Tiene que dejarnos pasar». Elena no se movió del pórtico. Sabía que esto era mentira, que no había habido tiempo para que obtuvieran una orden real, que esto era intimidación pura. «No», dijo simplemente en inglés. «Esta es mi casa. No pasan». Daniel se rió, una risa fría y sin humor. «Señora, no sea ridícula. Tenemos autorización legal. Si nos obstruye, la arrestarán». Los hombres detrás de él comenzaron a avanzar.
y Elena sintió el miedo subir por su garganta como bilis. Estaba sola, sin ayuda, enfrentando a hombres más grandes y más fuertes que harían lo que fuera necesario. Pero no estaba sola. De repente, luces de autos comenzaron a aparecer en el camino. Docenas de ellos. Autos de reporteros que habían estado siguiendo la historia, carros de residentes de Pinewood que habían leído el artículo y finalmente encontrado el valor para elegir un lado. Incluso una camioneta con el padre Miguel y un grupo de su iglesia. Sarah Chen estaba ahí con su cámara, filmando todo. Los autos se detuvieron formando un semicírculo alrededor de la cabaña, sus luces iluminando la escena como un escenario. La gente bajó. Docenas de personas parándose entre Elena y los hombres de Fulton. «Ella no está sola», gritó alguien. «Si la tocan, todos lo vamos a ver», dijo Sarah levantando su cámara. Daniel miró alrededor, calculando, dándose cuenta de que había perdido el elemento de sorpresa y ventaja. Con tantos testigos, con las cámaras grabando, no podía hacer lo que había planeado. Con furia apenas contenida, gruñó una orden a sus hombres y regresaron a las camionetas. «Esto no termina aquí», le gritó a Elena mientras se iba. «¡No termina!». Las camionetas se fueron levantando polvo, y cuando desaparecieron, Elena sintió que sus piernas cedían. El padre Miguel la sostuvo antes de que cayera, y ahí, rodeada de extraños que se habían convertido en aliados, Elena lloró de alivio, miedo y gratitud. Esa noche marcó un punto de inflexión. La tentativa de intimidación de Fulton Energy, capturada en video y subida a Internet, causó tal indignación pública que finalmente las autoridades federales no pudieron seguir ignorándolo. La EPA anunció una investigación formal. El fiscal general del estado abrió una investigación criminal. Los abogados ambientalistas que habían contactado a Elena presentaron una demanda colectiva en nombre de todos los residentes de Pinewood afectados por la contaminación. De repente, Fulton Energy no estaba peleando contra una viuda sola. Estaba peleando contra una coalición de víctimas, activistas, abogados y la corte de opinión pública. Las acciones de la compañía comenzaron a caer. Inversores nerviosos empezaron a hacer preguntas incómodas en las juntas de accionistas. Fulton Energy, una corporación que había operado con impunidad durante décadas, estaba finalmente enfrentando consecuencias reales. Y todo porque una mujer que supuestamente no importaba, decidió que su dignidad valía más que su seguridad. Pero la victoria más grande de Elena no vino de las cortes ni de los medios. Vino una tarde cuando estaba trabajando en el jardín que había comenzado a plantar cerca de la cabaña, tratando de traer algo de vida nueva a la tierra herida. Sawyer estaba cerca como siempre, pastando tranquilamente. Mateo jugaba con un camión de juguete que el padre Miguel le había regalado. Entonces Elena escuchó autos y su primer instinto fue tensarse, prepararse para otro ataque. Pero eran las familias de Pinewood, las mismas que la habían tratado con frialdad, las que habían mirado para otro lado cuando necesitaba ayuda. Venían con plantas, con semillas, con herramientas. «Pensamos que podríamos ayudarla a limpiar un poco», dijo la enfermera retirada tímidamente. «Si usted nos deja». Otras personas asintieron, mirando al suelo con vergüenza. «No fuimos buenos vecinos», dijo el maestro de escuela. «Teníamos miedo de perder nuestros trabajos, pero usted nos enseñó que hay cosas más importantes que el miedo». Durante las siguientes semanas, esas familias vinieron cada fin de semana, ayudando a remover barriles bajo supervisión de la EPA, plantando árboles nuevos, construyendo un jardín comunitario en lo que había sido tierra envenenada. Elena observaba todo esto con una emoción que no tenía nombre. No era exactamente felicidad porque todavía había mucho dolor, mucha lucha por delante. Los juicios tomarían años. La limpieza ambiental sería lenta y complicada. Fulton Energy seguiría peleando con cada recurso que tenían. Y Elena sabía que probablemente nunca recuperaría completamente esta tierra, que el veneno había ido demasiado profundo, pero había logrado algo que Marta no pudo. Había hecho que la gente escuchara. Había convertido el sufrimiento silencioso en justicia ruidosa. Había probado que una sola persona, sin importar qué tan pobre, qué tan extranjera, qué tan invisible la sociedad la considere, puede cambiar el mundo si se niega a ser silenciada.
Cada árbol plantado era un acto de resistencia. Cada familia que venían a ayudar era una confirmación de que había elegido correctamente. Y cada vez que Mateo la miraba con orgullo en sus ojos, Elena sabía que le había dado la lección más importante. La dignidad no se negocia, la verdad no se vende, y el amor por la tierra y la gente vale cualquier precio. Una mañana, meses después de que todo comenzara, Elena se despertó antes del amanecer como era su costumbre. Salió al pórtico con una taza de café, envuelta en el chale que había sido de Marta y que ahora consideraba suyo. El aire estaba frío pero limpio, y por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. Sawyer apareció de entre los árboles, caminando más lento que antes, su edad finalmente mostrándose. Elena le acarició el cuello y el caballo apoyó su cabeza en su hombro como siempre hacía. «Gracias, viejo amigo», le susurró Elena en español. «Sin ti, nada de esto hubiera pasado. Tú me enseñaste dónde buscar la verdad». El caballo resopló suavemente, y Elena juró que en sus ojos ancianos había comprensión y algo parecido a satisfacción. Juntos miraron el amanecer iluminando las montañas, esas montañas que habían sido testigo de tanto dolor, pero ahora también de redención. Elena pensó en Marta, en Roberto, en su hijo, en todos los que ya no estaban pero cuya memoria la había guiado hasta aquí. «Lo hicimos», les dijo en silencio. «No ganamos todo, pero no perdimos lo que importa. Peleamos. Y eso tiene que contar para algo». El sol salió completamente, bañando la cabaña en luz dorada. Y Elena García, viuda mexicana, inmigrante, mujer invisible hecha visible por su propio coraje, sonrió. La batalla no había terminado y probablemente nunca terminaría completamente. Pero ella había encontrado su hogar, no en un lugar sino en la decisión de defender lo correcto. Había encontrado su comunidad, no en sangre sino en lucha compartida. Y había encontrado su propósito, no en sobrevivir, sino en asegurarse de que su supervivencia significara algo. Esta tierra, estas montañas sagradas bañadas en dolor y esperanza, eran suyas ahora de verdad, no porque un papel lo dijera, sino porque había derramado sudor, lágrimas y coraje en cada centímetro de ella. Y nadie, ninguna corporación, ninguna amenaza, ningún miedo, podría quitarle eso jamás. 6 meses después del amanecer que cambió todo, Elena estaba de pie en el mismo pórtico, pero todo era diferente. La EPA había removido todos los barriles, excavado toneladas de tierra contaminada y comenzado un proceso de remediación que tomaría años, pero que finalmente estaba limpiando las heridas de la montaña. Fulton Energy había llegado a un acuerdo extrajudicial masivo. Millones de dólares en compensación para las víctimas de Pinewood, fondos para tratamiento médico de por vida para aquellos afectados por la exposición química, y lo más importante, la admisión pública de responsabilidad. Daniel Cruz y otros 3 ejecutivos enfrentaban cargos criminales. La victoria no era perfecta, nunca lo es, pero era real. Elena había rechazado la mayor parte del dinero del acuerdo que le correspondía personalmente, pidiéndole a los abogados que lo distribuyeran entre las familias más afectadas, aquellas cuyos seres queridos habían muerto sin saber por qué. Ella se quedó solo con lo suficiente para asegurar la educación de Mateo y hacer las reparaciones necesarias en la cabaña. El dinero no era el punto, le explicó a Sara cuando la periodista vino a hacer un artículo de seguimiento. El punto era que nos escucharan, que Marta fuera escuchada. Eso no tiene precio. Mateo había crecido en estos meses de formas que iban más allá de los centímetros. El niño tímido y asustado que había llegado a las montañas ahora corría por el bosque con confianza. Conocía el nombre de cada árbol que habían plantado. Ayudaba a Elena a cuidar el jardín comunitario que florecía donde antes había veneno. Hablaba de su abuela con un orgullo que hacía que el corazón de Elena se expandiera hasta doler. En la escuela, cuando le pidieron escribir sobre su héroe, escribió sobre ella: «Mi abuela es la persona más valiente que conozco, porque cuando todos le dijeron que se callara, ella habló más fuerte. Me enseñó que ser pequeño no significa ser débil, y que hacer lo correcto es más importante que estar seguro». La maestra llamó a Elena para decirle que había llorado leyéndolo. Y Elena también lloró.
porque sabía que había logrado lo más importante: darle a Mateo no solo un techo, sino un ejemplo de cómo vivir con dignidad. El niño nunca volvería a ver el mundo de la misma forma, nunca aceptaría la injusticia como inevitable, nunca se vería a sí mismo como menos que nadie. Esa era la verdadera herencia que Elena le estaba dejando. Sawyer murió una noche de otoño, tranquilamente, bajo las estrellas que había conocido toda su larga vida. Elena lo encontró en la mañana, acostado en el claro donde alguna vez la había llevado a descubrir los barriles, como si en su último momento hubiera querido estar en el lugar donde todo comenzó. Lloró sobre el cuerpo del viejo caballo, este amigo silencioso que había sido su primer aliado en esta tierra extraña, el mensajero que Marta había dejado para guiarla. Con ayuda del padre Miguel y algunos vecinos, enterraron a Sawyer en ese mismo claro, bajo un roble joven que habían plantado como parte de la restauración. Elena colocó flores silvestres sobre la tumba y agradeció en voz alta, en español, a este animal noble que había sabido cosas que los humanos habían olvidado. «Descansa, viejo amigo», susurró. «Tu trabajo aquí está hecho. La montaña está sanando, y yo me aseguraré de que tu sacrificio no sea olvidado». Mateo, llorando en silencio al lado de su abuela, colocó su camión de juguete favorito sobre la tumba. «Para que juegues en el cielo», dijo con esa lógica infantil que es más sabia que cualquier filosofía adulta. Y Elena supo que Sawyer, Marta, Roberto, su hijo, todos los que habían partido antes, finalmente podían descansar porque la batalla que comenzaron había sido peleada hasta el final. Hay tierras que nos eligen tanto como nosotros las elegimos. Elena García nunca buscó ser heroína, nunca quiso ser símbolo de nada. Solo quería un lugar donde su nieto pudiera crecer seguro, donde pudiera dormir sin miedo a que tocaran la puerta con papeles de desalojo. Pero la tierra tenía otros planes para ella. O quizás Marta, desde algún lugar más allá de esta vida, supo exactamente a quién dejarle esta carga sagrada. Las montañas Apalaches, tan ajenas a todo lo que Elena conocía, se convirtieron en el lugar donde finalmente entendió su propio poder. No el poder del dinero o la educación o el idioma perfecto, sino el poder de una mujer que se niega a arrodillarse, que mira a los gigantes a los ojos y dice «no más». Ese poder vive en todos nosotros, dormido hasta que algo o alguien nos obliga a despertar. Para Elena, fue un caballo viejo, un galpón lleno de veneno y las palabras no dichas de una suegra que apenas conoció. Para ti, puede ser algo diferente, pero cuando llegue ese momento, cuando te pidan elegir entre lo fácil y lo correcto, recuerda a Elena García y recuerda que el tamaño de tu voz no importa si tienes el coraje de usarla. Esta historia no termina con «y vivieron felices para siempre», porque la vida real no funciona así. Elena todavía lucha con el idioma, todavía enfrenta prejuicios, todavía se despierta algunas noches con pesadillas sobre perder a Mateo. La Tierra llevará décadas en sanar completamente. Fulton Energy sigue operando en otros lugares, probablemente haciendo las mismas cosas porque las corporaciones no aprenden hasta que el costo se vuelve insoportable. Pero algo cambió en Pinewood, algo pequeño pero fundamental. La gente aprendió que su silencio tiene precio, que mirar para otro lado cuando cometen injusticias te hace cómplice, que a veces la persona menos esperada es la que tiene el coraje que todos necesitaban. Y en una cabaña en las montañas, una abuela mexicana le enseña a su nieto a plantar árboles en tierra que alguna vez fue envenenada, diciéndole que la esperanza no es creer que todo saldrá bien, sino trabajar para que salga bien aunque no haya garantías. Esa es la verdadera victoria. No la que se escribe en los periódicos, sino la que se siembra en los corazones y crece generación tras generación, recordándonos que la justicia no es algo que esperas, es algo que construyes con tus propias manos, sin importar cuánto duelan.